¿Cuántas veces has intentado sostener algo entre tus manos que simplemente no quería quedarse? Y no me refiero solo a personas. Me refiero a versiones de ti mismo que creías necesitar, a futuros que diseñaste con tanta precisión que olvidaste preguntarte si realmente los querías o si simplemente los necesitabas para sentirte completo. Hay algo que pocas personas se atreven a decirse en voz alta, y es esto: que gran parte del sufrimiento que experimentamos en las relaciones, en el amor, en la vida misma, no viene de la ausencia de lo que queremos, sino del esfuerzo titánico que hacemos por retener lo que ya se está yendo o por forzar la llegada de lo que todavía no ha madurado. Y esa tensión, ese estado permanente de control, de vigilancia, de estrategia emocional, tiene un nombre. Se llama miedo. Miedo disfrazado de amor, miedo disfrazado de deseo, miedo disfrazado de voluntad. Quiero que te acompañes en este recorrido, no como alguien que tiene todas las respuestas, porque honestamente nadie las tiene, sino como alguien que ha estado observando durante mucho tiempo el movimiento interior de los seres humanos, sus contradicciones, sus patrones, sus heridas más íntimas y sus momentos de mayor belleza. Y lo que he observado, una y otra vez, es que las personas más magnéticas, las más plenas, las que parecen atraer lo que necesitan sin perseguirlo, no son las que más se esfuerzan, son las que han aprendido, con mucho dolor y mucha honestidad, a dejar de forzar. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender por qué forzamos. Porque nadie fuerza sin razón, nadie se aferra sin historia, y nadie controla sin haber aprendido, en algún momento de su vida, que soltar era demasiado peligroso. Permíteme comenzar con algo que quizás reconozcas. Imagina a alguien, llamémosla Clara, aunque podría tener cualquier nombre, incluso el tuyo. Clara lleva meses en una relación que le genera más ansiedad que paz. Su pareja es intermitente, a veces presente, cálido, prometedor, otras veces distante, frío, inaccesible. Y Clara, en lugar de preguntarse si esa relación le conviene, invierte toda su energía en descifrar al otro. Analiza cada mensaje, cada silencio, cada gesto. Se pregunta qué hizo mal. Cambia su comportamiento. Se vuelve más dulce, más disponible, más pequeña. Porque en algún lugar de su interior, Clara cree que si encuentra la combinación correcta, si se convierte en la persona adecuada, el otro finalmente se quedará. ¿Te suena familiar? No porque seas Clara, sino porque todos hemos sido Clara en algún momento. Todos hemos reducido nuestra presencia para caber en el espacio que otro nos ofrecía. Todos hemos forzado una puerta que en el fondo sabíamos que estaba cerrada. Carl Jung, ese explorador extraordinario del alma humana, tenía una idea que me parece una de las más liberadoras y al mismo tiempo más incómodas de toda la psicología. Decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y cuando lo leí por primera vez, no lo entendí del todo. Pero con el tiempo, observando a personas como Clara, como tú, como yo mismo, empecé a comprender lo que quería decir. Cuando no conocemos nuestros patrones internos, cuando no sabemos qué heridas nos mueven, qué miedos nos gobiernan, qué necesidades no reconocidas dirigen nuestras decisiones, entonces esos elementos inconscientes toman el control y lo hacen de una manera que parece externa. Parece que es el otro quien nos abandona. Parece que es la vida quien nos niega lo que pedimos. Parece que es la mala suerte quien nos persigue. Pero en realidad muchas veces estamos repitiendo un guión interior que no hemos tenido el valor, o quizás la oportunidad, de leer con claridad. Esto no es una acusación, es una invitación a mirar hacia adentro con la misma intensidad con que miramos hacia afuera. Porque forzar, en su esencia más profunda, es una estrategia de supervivencia. Es lo que aprendemos cuando, de niños, descubrimos que el amor no llegaba solo, que había que ganárselo, que había que portarse bien, o ser suficientemente brillante, o no llorar demasiado, o no pedir demasiado, o ser exactamente lo que el otro necesitaba en ese momento.
Y esa estrategia que en la infancia nos protegió, que nos permitió conectar con quienes amábamos y dependíamos, se convierte en un hábito que llevamos a la adultez sin cuestionarlo. De adultos seguimos haciendo lo mismo, pero con vocabulario más sofisticado. Ya no decimos, me porto bien para que mamá me quiera. Decimos, me esfuerzo en la relación. Ya no decimos, me hago pequeño para no molestar. Decimos, soy flexible y comprensivo. Ya no decimos, tengo miedo de que me abandonen. Decimos, solo quiero que funcione. Y hay algo de verdad en todo eso. El esfuerzo en las relaciones es necesario. La flexibilidad es una virtud. Querer que algo funcione es legítimo. Pero hay una diferencia enorme entre el esfuerzo que nace del amor y el esfuerzo que nace del miedo. Y esa diferencia no siempre se ve desde afuera, solo se siente desde adentro. El esfuerzo que nace del amor se siente expansivo. Sientes que das porque quieres, porque puedes, porque es natural. El esfuerzo que nace del miedo se siente contraído. Sientes que das para evitar perder, que das para controlar el resultado, que das pero con una mano extendida esperando algo a cambio, aunque nunca lo digas en voz alta. Quiero hablarte de algo que Jung llamó la sombra. Y no me refiero a algo oscuro o aterrador, aunque puede serlo. Me refiero a todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos, todo lo que aprendimos a esconder porque no encajaba con la imagen que otros tenían de nosotros o que nosotros teníamos de nosotros mismos, la rabia que nunca expresamos, el deseo que juzgamos indecente, la necesidad de ser vistos que llamamos vanidad, el miedo al abandono que llamamos amor. La sombra no desaparece cuando la ignoramos, se vuelve más poderosa. Se infiltra en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en los patrones que repetimos sin entender por qué. Y una de las formas más comunes en que la sombra se expresa es precisamente en ese forzar constante, en esa incapacidad de soltar. Porque cuando forzamos, muchas veces no estamos persiguiendo lo que creemos que perseguimos. No estamos persiguiendo a esa persona específica, o ese trabajo, o ese reconocimiento. Estamos persiguiendo una sensación. Estamos intentando resolver algo que quedó sin resolver mucho antes. Estamos buscando en el presente la respuesta a una pregunta que se formuló en el pasado. Y aquí viene algo que puede ser difícil de escuchar, pero que creo que en algún lugar ya sabes. Mientras sigas buscando en el exterior lo que solo puede encontrarse en el interior, seguirás forzando, seguirás persiguiendo. Y lo que perseguimos, inevitablemente, huye. Hay una paradoja en el corazón de todo esto. Cuanto más desesperadamente queremos algo, más energía de carencia proyectamos hacia ello. Y esa energía de carencia, esa vibración de me falta, necesito, no tengo, actúa como un repelente. No de manera mística o mágica, aunque si quieres pensarlo así también funciona, sino de manera completamente psicológica y relacional. Cuando alguien está en ese estado de necesidad intensa, lo comunica con su lenguaje corporal, con sus palabras, con sus decisiones, con la forma en que se relaciona, y los demás lo perciben, aunque no siempre lo nombren. Recuerdo haber trabajado con un hombre, llamémoslo Rodrigo, que llevaba años intentando encontrar pareja. Rodrigo era inteligente, atractivo, generoso, tenía todo lo que en teoría debería hacer que las relaciones fluyeran. Pero cada vez que conocía a alguien que le interesaba, algo se tensaba en él. Se volvía hipervigilante. Analizaba cada señal, planificaba cada conversación. Se esforzaba tanto por dar la mejor versión de sí mismo que paradójicamente dejaba de ser él mismo. Y las personas con quienes salía lo sentían. No podían nombrarlo exactamente. Decían cosas como es muy intenso o se nota que tiene muchas expectativas, o simplemente, no sé, no hay química, pero lo que realmente estaban percibiendo era esa tensión, esa necesidad de controlar el resultado, esa incapacidad de simplemente estar presente sin una agenda emocional. El día que Rodrigo dejó de intentarlo, no porque se rindiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo decidió enfocarse en su propio proceso interior, en sus propias pasiones, en su propia vida. Algo cambió, no en los demás, en él.
empezó a ocupar su propio espacio de una manera diferente, más tranquila, más enraizada, y desde ese lugar las conexiones empezaron a llegar de una forma que antes le parecía imposible. Esto no es una historia de cuando dejes de buscar, encontrarás. Eso sería demasiado simplista y también un poco cruel, porque implica que el problema eras tú por querer. No, es una historia sobre cómo la calidad de nuestra presencia cambia cuando dejamos de operar desde el miedo. Hablemos de la energía, no en un sentido esotérico, sino en el sentido más humano y psicológico de la palabra. Todos proyectamos algo, todos comunicamos algo antes de abrir la boca, y lo que proyectamos no es lo que queremos proyectar. No es la imagen que construimos conscientemente, es lo que somos en nuestro interior. Es el estado emocional que habitamos. Es la relación que tenemos con nosotros mismos. Jung hablaba de la persona, que es la máscara que mostramos al mundo, y del self, que es el núcleo más auténtico de quienes somos. Y la tensión entre esos dos, entre la máscara y el núcleo, es una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano. Cuando vivimos demasiado desde la persona, desde lo que creemos que debemos ser, perdemos contacto con lo que realmente somos. Y esa desconexión se nota. Se siente en la forma en que nos movemos por el mundo, en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que amamos. Porque el amor auténtico, el amor que no depende de la aprobación del otro, el amor que no necesita controlar para sentirse seguro, ese amor solo puede nacer cuando hay un nivel suficiente de contacto con uno mismo, cuando sabes quién eres más allá de lo que los demás necesitan que seas. Y aquí quiero detenerme un momento, porque creo que esto es importante. No estoy hablando de perfección, no estoy hablando de haber resuelto todos tus traumas antes de poder amar bien. Eso sería una trampa, porque el crecimiento no es lineal y nunca estamos completamente listos. Estoy hablando de algo más sutil. Estoy hablando de la dirección en que te mueves. Estoy hablando de si tu proceso de vida tiene como centro tu propio crecimiento, tu propia autenticidad, tu propia conexión interior, o si tiene como centro la búsqueda de validación externa. Porque esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia, lo cambia todo. Quiero hablarte del proceso que Jung llamó individuación. Es uno de los conceptos más hermosos y más mal entendidos de toda su obra. Mucha gente cree que individuación significa volverse independiente, autosuficiente, separado de los demás. Pero no es eso. Individuación significa convertirse en quien realmente eres. Significa integrar las distintas partes de ti mismo, incluyendo las que has rechazado, las que has escondido, las que te dan miedo, en una totalidad coherente y auténtica. Y ese proceso, ese camino de convertirte en ti mismo, es exactamente lo que hace que lo que es para ti comience a llegar. No porque el universo te recompense por tu trabajo interior, aunque quizás también eso, sino porque cuando eres más tú mismo, cuando vibras desde un lugar más auténtico, atraes lo que resuena con esa autenticidad. Y lo que no resuena con ella, naturalmente, se aleja. Piénsalo así. Imagina que durante años has estado tocando una melodía que no es tuya. Una melodía que aprendiste para complacer a otros, para encajar, para ser amado. Y a esa melodía responden ciertos tipos de personas, ciertos tipos de situaciones, ciertos tipos de dinámicas. Pero cuando empiezas a tocar tu propia melodía, la que nace de tu interior más genuino, algo cambia. Los que respondían a la melodía prestada se van. Y eso duele, duele mucho. Pero los que resuenan con tu melodía real empiezan a aparecer. Este es uno de los aspectos más dolorosos del crecimiento personal que nadie menciona suficientemente. Cuando cambias, cuando te vuelves más auténtico, algunas relaciones no sobreviven ese cambio. No porque sean malas personas, sino porque estaban conectadas a una versión de ti que ya no es la que habitas. Y soltar esas relaciones, aunque sean relaciones que amaste profundamente, es parte del proceso. Hay algo que me dijo una vez una mujer que llevaba muchos años trabajando su propio proceso interior. Me dijo, lo más duro no fue encontrarme a mí misma. Lo más duro fue aceptar que al encontrarme, algunas personas que amaba ya no podían seguir conmigo. Y eso se quedó en mí.
porque captura algo esencial sobre el crecimiento, que no es solo expansión, también es pérdida, también es duelo, también es soltar. Y sin embargo, desde ese soltar, desde esa pérdida honesta, nace algo nuevo, nace un espacio. Y en ese espacio, cuando está limpio, cuando no está lleno de expectativas y necesidades no reconocidas, puede llegar lo que realmente es para ti. Quiero explorar ahora algo que tiene que ver con la energía femenina y la energía masculina. Y antes de que eso genere resistencia, déjame aclarar que no estoy hablando de géneros. Estoy hablando de principios psicológicos que existen en todos los seres humanos, independientemente de su género. Jung los llamaba ánima y animus, y son fascinantes precisamente porque nos muestran cómo proyectamos en los demás lo que no hemos integrado en nosotros mismos. La energía femenina, en su sentido psicológico, tiene que ver con la receptividad, la intuición, la capacidad de fluir, de nutrir, de conectar emocionalmente, de estar presente sin necesitar controlar. La energía masculina tiene que ver con la dirección, la acción, la capacidad de sostener, de proteger, de moverse con propósito. Cuando alguna de estas energías está desequilibrada en nosotros, lo proyectamos, lo buscamos en el exterior. Y esa búsqueda, esa proyección, es la raíz de muchas de las dinámicas relacionales más dolorosas que vivimos. Por ejemplo, alguien que tiene muy bloqueada su energía femenina, su capacidad de recibir, de fluir, de confiar, tenderá a relacionarse desde el control, tenderá a forzar, tenderá a perseguir, porque no confía en que lo bueno pueda llegar sin esfuerzo, porque en algún lugar de su interior, recibir sin merecérselo parece peligroso. Y alguien que tiene muy bloqueada su energía masculina, su capacidad de sostenerse a sí mismo, de actuar desde sus propios valores, de tener dirección propia, tenderá a depender emocionalmente. Tenderá a buscar en el otro la estabilidad que no encuentra en sí mismo. Tenderá a aferrarse. El trabajo de integración, el trabajo que propone Jung, es precisamente desarrollar ambas energías en uno mismo. No para no necesitar a nadie, sino para relacionarse desde la abundancia en lugar de desde la carencia, para elegir al otro en lugar de necesitarlo. Hay una diferencia enorme entre elegir y necesitar. Cuando necesitas a alguien, cualquier señal de distancia se convierte en una amenaza. Cualquier momento de independencia del otro se siente como un abandono. Cualquier conflicto se convierte en una crisis existencial, porque en el fondo no estás relacionándote con esa persona, estás relacionándote con tu miedo a perderla. Pero cuando eliges a alguien, cuando estás con esa persona desde un lugar de plenitud relativa, no de perfección, sino de suficiencia interior, la relación tiene una textura completamente diferente. Hay espacio, hay respeto por la individualidad del otro, hay la capacidad de estar juntos sin perderse, y hay sobre todo la libertad de irse si la relación deja de ser nutritiva, lo que paradójicamente hace que la relación sea más sólida, porque no está sostenida por el miedo sino por la elección continua. Quiero contarte algo que observé hace algunos años, en una situación que me marcó profundamente. Conocí a dos personas que estaban pasando por procesos de ruptura casi simultáneos. Las llamaré Valentina y Marcos, aunque sus nombres reales no importan. Valentina reaccionó a su ruptura con una intensidad que la consumía. Enviaba mensajes constantemente, buscaba explicaciones, necesitaba entender, necesitaba que su ex le dijera que todo había sido real, que había valido la pena, que ella había importado. Y cuanto más buscaba esa confirmación, más se alejaba el otro. Y cuanto más se alejaba el otro, más desesperada se volvía ella. Era un ciclo que se retroalimentaba a sí mismo. Marcos, por su parte, también sufrió profundamente. Pero en algún momento, quizás por agotamiento, quizás por algo que había leído o escuchado, decidió hacer algo diferente. Decidió volverse hacia sí mismo, no de manera narcisista, no ignorando el dolor, sino permitiéndose sentirlo mientras al mismo tiempo comenzaba a preguntarse: ¿quién soy yo fuera de esta relación? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué parte de mí mismo dejé de lado mientras estaba en ella? Y ese proceso fue lento, fue doloroso,
pero fue transformador. Marcos empezó a reconectar con partes de sí mismo que había abandonado. Empezó a tener más claridad sobre lo que quería y lo que no estaba dispuesto a tolerar. Empezó a ocupar su propia vida de una manera más plena. Y desde ese lugar, naturalmente, comenzaron a llegar nuevas conexiones. No porque las buscara, sino porque se había vuelto alguien con quien valía la pena conectar. Valentina también llegó ahí, eventualmente, pero tardó más, porque primero tuvo que agotar la estrategia del control. Tuvo que llegar al fondo del forzar para entender que no funcionaba. Y ese agotamiento, ese tocar fondo emocional, fue lo que finalmente la llevó a mirar hacia adentro. Y aquí quiero decirte algo importante. No hay un camino correcto. No hay una velocidad correcta. Algunos llegamos al punto de inflexión después de semanas, otros después de años. Y lo que importa no es cuánto tardamos, sino que finalmente lleguemos. Que finalmente nos cansemos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Jung tenía una frase que me gusta mucho, aunque la parafraseo a mi manera. El que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. Y ese despertar no es cómodo. No es una epifanía luminosa y tranquila. Es muchas veces un proceso áspero, confuso, lleno de preguntas sin respuesta, pero es real y es lo que nos transforma. Hablemos ahora de algo que creo que es fundamental para entender por qué dejamos de forzar. El concepto de merecimiento. Porque en el fondo de todo ese esfuerzo, de toda esa persecución, de todo ese control, hay una creencia que rara vez se nombra en voz alta. Y es la creencia de que no somos suficientes, de que si no nos esforzamos lo suficiente, si no nos convertimos en la persona perfecta para el otro, si no lo hacemos todo bien, entonces no merecemos ser amados. Esa creencia es una mentira. Pero es una mentira muy antigua y muy arraigada. Y no se deshace con afirmaciones positivas. No se deshace diciéndote, frente al espejo, que eres suficiente. Se deshace con experiencia. Con la experiencia repetida de ser tú mismo y no ser abandonado. Con la experiencia de expresar una necesidad y que sea recibida. Con la experiencia de mostrar tu vulnerabilidad y que no sea usada en tu contra. Y esas experiencias, muchas veces, solo pueden ocurrir cuando empezamos a relacionarnos con personas que son capaces de recibirlas. Personas que están en un nivel de conciencia relacional que les permite estar presentes, que les permite tolerar la vulnerabilidad ajena sin huir, que les permite amar sin necesitar que el otro sea perfecto. Y esas personas, esas conexiones reales y nutritivas, rara vez aparecen cuando estamos operando desde el miedo, porque el miedo atrae lo que confirma el miedo. Es así de simple y así de brutal. Cuando creemos en el fondo que no somos suficientes, tendemos a atraer personas que, de alguna manera, confirman esa creencia, no porque seamos masoquistas, sino porque lo familiar, aunque sea doloroso, se siente seguro. El cerebro prefiere lo conocido al misterio. Y si lo conocido es el amor condicionado, el amor que hay que ganarse, el amor que duele, entonces eso es lo que reconocemos como amor. Y eso es lo que buscamos, aunque conscientemente queramos algo completamente diferente. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba de los patrones inconscientes que se manifiestan como destino. No es fatalismo, es psicología. Y la buena noticia es que lo que aprendimos puede desaprenderse. Lo que el inconsciente construyó puede hacerse consciente y lo que es consciente puede transformarse. Pero esa transformación requiere algo que va en contra de todo lo que la cultura nos enseña. Requiere quietud. Requiere pausa. Requiere la disposición a dejar de hacer, de buscar, de perseguir, aunque sea por un tiempo, para simplemente estar, para escuchar lo que hay dentro del silencio. Y ese silencio es aterrador para muchas personas, porque en el silencio aparece lo que normalmente mantenemos a raya con el ruido. Aparece la soledad, aparece el dolor, aparecen las preguntas que preferimos no hacernos. ¿Quién soy yo sin esta relación? ¿Quién soy yo sin este rol? ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esas preguntas son las más importantes que puedes hacerte. Y son también las más difíciles.
porque sus respuestas no son inmediatas, son un proceso, son un viaje. Quiero hablarte del amor propio, pero no de la versión superficial que se vende en las redes sociales. No del amor propio como baños de espuma y frases motivacionales, sino del amor propio como una práctica profunda y a veces incómoda de honestidad con uno mismo. El amor propio real implica conocerte. Implica saber qué te duele y por qué. Implica reconocer tus patrones sin juzgarte por ellos. Implica ser capaz de decirte la verdad, aunque esa verdad sea difícil. Implica tratarte con la misma compasión que tratarías a alguien que amas profundamente. Y también implica algo que mucha gente olvida. Implica tener límites. No límites como muros que te aíslan del mundo, sino límites como expresión de lo que valoras. Límites que dicen, esto soy yo, esto es lo que necesito, esto es lo que no estoy dispuesto a tolerar. Y esos límites, cuando nacen del amor propio genuino y no del miedo o el resentimiento, son profundamente atractivos, porque comunican algo esencial, que tienes un interior, que hay algo en ti que vale la pena respetar. Las personas que no tienen contacto con su propio interior, que viven completamente hacia afuera, que se definen enteramente por lo que los demás piensan de ellas, esas personas son difíciles de amar de verdad. No porque sean malas personas, sino porque no hay dónde aterrizar. No hay suelo firme. No hay un centro desde el cual relacionarse. Y aquí hay algo paradójico que quiero que consideres. El amor propio, esa práctica de conocerte y respetarte, no solo te hace sentir mejor, te hace más amable, más capaz de amar, más capaz de recibir amor. Porque cuando tienes un interior rico, cuando tienes una relación genuina contigo mismo, puedes darte a los demás sin vaciarte. Puedes amar sin perderte. Puedes estar presente sin desaparecer. Hay un concepto en la psicología junguiana que me parece especialmente relevante para lo que estamos explorando, y es el del campo relacional. La idea de que cuando dos personas se encuentran, no solo se encuentran dos individuos, se encuentran dos mundos interiores, dos historias, dos conjuntos de heridas y recursos, y lo que ocurre entre ellos no es solo el resultado de sus elecciones conscientes, es también el resultado de lo que sus inconscientes están poniendo en juego. Cuando dos personas con heridas de abandono similares se encuentran, por ejemplo, crean entre ellas una danza muy particular, una danza de acercamiento y alejamiento, de intensidad y frialdad, de promesas y decepciones, y cada uno cree que el problema es el otro. Pero en realidad, el campo entre ellos está siendo co-creado por ambos, por sus miedos, sus necesidades, sus patrones no resueltos. Esto no significa que nadie tenga responsabilidad. Significa que la responsabilidad es más compleja de lo que solemos creer. Y que la solución, cuando la hay, rara vez está en cambiar al otro. Está en cambiar lo que cada uno aporta al campo. Y cambiar lo que aportas al campo empieza, inevitablemente, por conocerte a ti mismo, por hacer consciente lo que antes era inconsciente, por integrar lo que antes estaba fragmentado. Quiero hablarte ahora de algo que puede sonar contraintuitivo, y es esto: que soltar no significa no querer, que dejar de forzar no significa indiferencia, que confiar en el proceso no significa pasividad. Hay una diferencia muy sutil, pero muy importante entre el abandono y el soltar. El abandono es una renuncia que nace del dolor o de la desesperanza. El soltar es una elección que nace de la confianza. Confianza en que lo que es para ti llegará cuando estés listo para recibirlo. Confianza en que tu vida tiene una inteligencia propia que va más allá de lo que tu mente puede planificar. Y esa confianza no es ingenua. No es una negación de la realidad. Es una postura psicológica y espiritual que dice: he hecho lo que puedo hacer desde mi lugar. He trabajado en mí mismo. He sido honesto. He estado presente. Y ahora dejo que el proceso siga su curso. Hay personas que confunden esto con resignación, pero no lo es. La resignación dice: no puedo hacer nada, así que me rindo. La confianza dice: he hecho mi parte y ahora confío en que el resto llegará en el momento adecuado. Y hay algo más que quiero decirte sobre el tiempo.
Vivimos en una cultura que tiene una relación muy ansiosa con el tiempo, que cree que si algo no ha llegado todavía es porque algo está mal, que cree que hay un momento en que ya es demasiado tarde, que cree que el amor, el éxito, la plenitud tienen una fecha de caducidad, pero la psique humana no funciona con esos tiempos. El inconsciente tiene su propio ritmo, el crecimiento tiene su propio ritmo, y muchas veces lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Lo que parece una pérdida es en realidad una redirección. Lo que parece un fracaso es en realidad una información. Recuerdo a una mujer, llamémosla Elena, que llegó a mí después de varios años de intentos fallidos de encontrar una relación significativa. Elena era brillante, sensible, profunda, pero cargaba con una historia familiar muy compleja, con un padre que había sido emocionalmente inaccesible y una madre que había compensado esa ausencia con una presencia asfixiante. Y esa combinación había creado en ella una ambivalencia muy profunda respecto al amor. Una parte de ella lo deseaba intensamente, otra parte le tenía terror, y esa ambivalencia, que no era consciente, se manifestaba en sus relaciones de maneras muy concretas. Atraía a hombres que estaban emocionalmente disponibles al principio y luego se alejaban. O atraía a hombres completamente disponibles, pero que le generaban una indiferencia que no podía explicar, porque en el fondo, el amor accesible le parecía sospechoso, el amor que llegaba sin esfuerzo no le parecía real. Cuando Elena empezó a entender ese patrón, cuando empezó a ver cómo su historia familiar había configurado su mapa del amor, algo se abrió en ella. No de manera inmediata, no de manera dramática, sino poco a poco. Empezó a reconocer cuándo estaba eligiendo desde el miedo. Empezó a notar cuándo el atractivo que sentía por alguien era en realidad una respuesta a lo familiar, a lo conocido, aunque lo conocido fuera doloroso. Y empezó a hacer elecciones diferentes, no perfectas, pero más conscientes. Y lo que llegó después de ese proceso, las relaciones que comenzaron a aparecer en su vida, tenían una textura completamente diferente. Eran más tranquilas, más sólidas, menos dramáticas. Y al principio, esa tranquilidad le parecía extraña. Le parecía que le faltaba algo, porque estaba acostumbrada a la intensidad del drama, que había confundido con pasión. Pero con el tiempo, fue aprendiendo a distinguir entre la intensidad del drama, que es básicamente ansiedad disfrazada de amor, y la profundidad real de una conexión genuina, que es más tranquila, más constante, más enraizada. Y esa distinción es una de las más importantes que podemos aprender en nuestra vida relacional. Quiero explorar contigo la idea del magnetismo personal, porque creo que es un concepto que se malinterpreta frecuentemente. El magnetismo no es algo que se construye con técnicas de seducción o con estrategias de imagen. El magnetismo real, el que atrae de manera duradera y significativa, es el resultado de una presencia auténtica. Y la presencia auténtica tiene varios componentes. Tiene que ver con estar realmente aquí, en este momento, sin estar a medias en el pasado o en el futuro. Tiene que ver con conocerte lo suficientemente bien como para no necesitar la aprobación constante del otro. Tiene que ver con tener un mundo interior rico, con intereses genuinos, con pasiones reales, con preguntas propias. Tiene que ver con la capacidad de sentir sin ser arrastrado por lo que sientes. Tiene que ver con la capacidad de dar sin vaciarte. Esa presencia, cuando la habitas, comunica algo que va más allá de las palabras. Comunica que hay algo aquí, que hay alguien, que hay un interior. Y eso en un mundo donde la mayoría de las personas están viviendo en la superficie, en la imagen, en la performance, es profundamente atractivo. Pero el magnetismo no es un objetivo en sí mismo, es una consecuencia. Es lo que ocurre cuando dejas de intentar ser magnético y simplemente te conviertes en quien realmente eres. Cuando dejas de actuar y empiezas a ser. Cuando dejas de forzar y empiezas a fluir. Y fluir no significa dejarse llevar sin dirección. Significa moverse desde tu centro. Significa actuar desde tus valores más profundos en lugar de desde tus miedos más inmediatos. Significa confiar en tu propio criterio, aunque el mundo exterior
te diga que estás equivocado. Hay algo que quiero decirte sobre las relaciones que llegan cuando dejamos de forzar. No son perfectas, no son sin conflicto, no son sin dolor, pero tienen una cualidad diferente. Tienen la cualidad de lo real, de lo que fue elegido conscientemente, de lo que resonó con quien realmente eres, no con quien intentabas ser. Y esas relaciones, aunque también tengan sus dificultades, tienen una capacidad de crecimiento que las relaciones basadas en el miedo no tienen, porque están construidas sobre una base de autenticidad, porque cada persona en ellas tiene suficiente contacto con su propio interior como para poder estar presente con el interior del otro. Jung hablaba de la conjunctio, la unión de opuestos, como uno de los símbolos más poderosos del proceso de individuación. Y en el contexto de las relaciones, eso significa algo hermoso, que la unión real entre dos personas no es la fusión, no es la disolución de uno en el otro, sino la integración de dos totalidades que se encuentran, se reconocen y se enriquecen mutuamente sin dejar de ser ellas mismas. Eso es el amor consciente, no la dependencia, no la fusión, no el miedo disfrazado de intensidad, sino el encuentro de dos personas que se eligen porque se ven, porque se reconocen, porque algo en el encuentro los hace más ellos mismos, no menos. Y para llegar a ese tipo de amor, primero hay que haber hecho el trabajo de conocerse. Hay que haber pasado por el proceso de individuación, aunque sea parcialmente. Hay que haber integrado suficiente sombra como para no proyectarla ciegamente en el otro. Hay que haber desarrollado suficiente amor propio como para no necesitar que el otro te complete. Ese es el trabajo. Y es un trabajo de toda una vida. No hay un punto de llegada. No hay un momento en que puedas decir, ya estoy listo, ya soy completo, ya no tengo nada que aprender. El proceso continúa. La psique siempre tiene más capas. Siempre hay más sombra que integrar, más partes de uno mismo que descubrir, más profundidad a la que descender. Pero la dirección importa. El hecho de estar en ese camino, de haber elegido la autenticidad sobre la performance, el crecimiento sobre la comodidad, el amor real sobre el miedo disfrazado de amor, eso ya cambia todo. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el dolor, porque no podemos hablar de dejar de forzar sin hablar del dolor que viene con eso, porque soltar duele, confiar duele, ser vulnerable duele, mostrar quién realmente eres sin saber si el otro va a quedarse, duele, y ese dolor es legítimo, no hay que minimizarlo, no hay que apresurarse a superarlo, no hay que disfrazarlo de lección aprendida o de bendición disfrazada antes de haberlo sentido completamente. El dolor tiene una función, es información, es el sistema nervioso diciéndote que algo importa, que algo se está moviendo, que algo está cambiando, y cuando lo resistimos, cuando lo anestesiamos con actividad compulsiva o con nuevas relaciones que empezamos antes de haber procesado las anteriores, ese dolor no desaparece, se almacena, se convierte en sombra y eventualmente vuelve, generalmente en el peor momento posible. Pero cuando nos permitimos sentirlo, cuando nos sentamos con él, cuando le damos espacio y tiempo, ocurre algo interesante. El dolor se transforma, no desaparece de golpe, pero cambia de naturaleza. Se vuelve más suave, se convierte en sabiduría, se convierte en comprensión, se convierte en compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Y desde ese lugar de haber sentido y procesado el dolor en lugar de huir de él, podemos empezar a movernos de manera diferente. Podemos empezar a elegir de manera diferente. Podemos empezar a amar de manera diferente. Hay una práctica que me parece esencial en este proceso, y es la de la honestidad radical con uno mismo. No la honestidad brutal que usa la verdad como arma, sino la honestidad gentil que usa la verdad como linterna. La que te permite preguntarte, ¿estoy haciendo esto porque lo quiero o porque tengo miedo? ¿Estoy en esta relación porque me nutre o porque me da miedo estar solo? ¿Estoy persiguiendo esto porque lo deseo genuinamente o porque creo que lo necesito para sentirme completo? Esas preguntas no siempre tienen respuestas claras. A veces la respuesta es ambas cosas, y eso también es válido.
La ambigüedad es parte de la condición humana. No somos seres de una sola pieza. Somos complejos, contradictorios, llenos de capas. Y aceptar esa complejidad, en lugar de exigirte una pureza motivacional imposible, es también una forma de amor propio. Lo que importa no es tener siempre motivos perfectamente puros. Lo que importa es ser capaz de ver tus motivos con honestidad. Porque cuando los ves, cuando los nombras, cuando los reconoces, ya no te gobiernan de la misma manera. Ya no actúan desde las sombras. Ya puedes elegir. Quiero contarte algo sobre la espera. Porque hay una diferencia entre la espera pasiva, la que es básicamente parálisis disfrazada de paciencia, y la espera activa, la que es un estado de preparación y crecimiento mientras el proceso se desarrolla. La espera pasiva dice, no me muevo hasta que llegue lo que quiero. La espera activa dice, me muevo hacia mi propio crecimiento, hacia mi propia plenitud, y desde ese movimiento lo que es para mí encontrará el camino. Y esa diferencia es enorme. Porque la espera pasiva te mantiene en un estado de suspensión, de vida a medias, de existencia condicional, como si tu vida real comenzara cuando llegue esa persona, o ese trabajo, o ese reconocimiento. Pero la vida real ya está ocurriendo ahora mismo. Y vivirla plenamente, incluso mientras esperas, incluso mientras deseas, es lo que crea las condiciones para que lo que buscas pueda llegar. Porque lo que buscas, si es genuinamente para ti, no necesita que te paralices para encontrarte. Necesita que estés en movimiento. Necesita que estés vivo. Necesita que estés siendo tú mismo, con la mayor autenticidad posible. Hay algo que me gustaría que consideraras, que el concepto de lo que es para ti no es una promesa de que todo lo que deseas llegará exactamente como lo imaginas. A veces lo que es para ti tiene una forma diferente a la que esperabas. A veces lo que es para ti llega en un momento diferente al que planeaste. A veces lo que es para ti implica primero perder algo que creías necesitar. Y eso requiere una flexibilidad profunda, una capacidad de confiar en el proceso incluso cuando el proceso no se parece a lo que tenías en mente. Una capacidad de reconocer lo bueno aunque llegue envuelto en una forma inesperada. Y esa flexibilidad, esa apertura, esa confianza, solo es posible cuando has hecho suficiente trabajo interior como para no depender de que las cosas sean exactamente como las planeaste. Cuando tienes suficiente contacto con tu propio centro como para no derrumbarte cuando el mundo exterior no coincide con tus expectativas. Jung hablaba del símbolo del mandala como imagen de la totalidad, un círculo con un centro, y me parece una metáfora hermosa para lo que estamos explorando. Cuando tienes un centro, cuando tienes un eje desde el cual moverte, puedes girar sin perder el equilibrio. Puedes encontrarte con lo que la vida trae, lo bueno y lo difícil, sin ser arrastrado. Puedes fluir sin perderte. Y ese centro no es rigidez, no es cerrazón, no es la incapacidad de cambiar o crecer. Es exactamente lo contrario. Es la estabilidad que permite el cambio, es el suelo firme que permite la aventura. Es el conocimiento de quién eres que permite la apertura a lo que aún no sabes de ti mismo. Quiero hablar ahora de algo que se relaciona con todo esto, y es el tema de la autenticidad en las relaciones. Porque una de las trampas más comunes en las que caemos, especialmente al principio de una relación, es la de mostrar nuestra mejor versión. Y con eso no me refiero a cuidar nuestra apariencia o a ser amables. Me refiero a esa tendencia de esconder las partes de nosotros que creemos que el otro no podría aceptar. Escondemos nuestra vulnerabilidad porque creemos que nos hará parecer débiles. Escondemos nuestras necesidades porque creemos que ahuyentarán al otro. Escondemos nuestras heridas porque creemos que son demasiado. Escondemos nuestra complejidad porque creemos que es más fácil de amar lo simple. Y así construimos relaciones sobre una base de imagen, de performance, de la versión editada de nosotros mismos. Y esas relaciones, aunque puedan funcionar por un tiempo, tienen una fragilidad fundamental. Porque no están amando a quien realmente eres. Están amando a quien decidiste mostrar. Y en algún momento, inevitablemente, la realidad se filtra. La parte que escondiste empieza a aparecer. Y entonces viene el miedo.
¿Me seguirá queriendo cuando me vea completo? Y ese miedo retroalimenta el ciclo de esconder, de controlar, de forzar. La alternativa, la que es más valiente y más difícil y más liberadora, es la de mostrarte desde el principio con más honestidad. No con una honestidad brutal que comparte todo en el primer encuentro, sino con una honestidad progresiva que permite que el otro te conozca realmente a medida que la relación crece. Y eso requiere riesgo. Requiere la disposición a ser rechazado por quien realmente eres. Pero también ofrece algo que ninguna relación basada en la imagen puede ofrecer, la posibilidad de ser amado por quien realmente eres. Y ese amor, el amor que te ve y te elige a pesar de tus contradicciones, a pesar de tus heridas, a pesar de tu complejidad, ese amor es el que sana, ese amor es el que transforma, ese amor es el que vale la pena esperar. Hay algo que quiero decirte sobre el proceso de individuación en el contexto de las relaciones. Jung creía que las relaciones más significativas de nuestra vida son también las más transformadoras, que el encuentro con el otro, especialmente con el otro que nos ama o que nos desafía, nos enfrenta con partes de nosotros mismos que de otra manera no veríamos. El otro actúa como espejo, nos muestra, a veces de manera incómoda, lo que llevamos dentro. Nos activa proyecciones que revelan nuestra sombra. Nos desafía a crecer más allá de los límites que nos habíamos impuesto. Y en ese sentido, incluso las relaciones que terminan, incluso las que duelen más, tienen un valor. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque si estamos dispuestos a aprender de él, si estamos dispuestos a preguntarnos qué nos está mostrando de nosotros mismos, entonces ese dolor se convierte en combustible. Para el crecimiento, eso no significa que debas agradecer el sufrimiento o romantizarlo. Significa que puedes elegir qué hacer con él. Puedes usarlo para cerrarte más, para construir más muros, para convencerte de que el amor no vale la pena. O puedes usarlo para abrirte más, para conocerte más profundamente, para limpiar lo que necesita ser limpiado para que algo nuevo pueda llegar. La elección, siempre, es tuya. Quiero explorar ahora una idea que me parece crucial y es la diferencia entre el deseo y el apego. Porque a veces confundimos estas dos cosas y esa confusión genera mucho sufrimiento innecesario. El deseo es natural. Es la fuerza que nos mueve hacia lo que queremos, hacia lo que nos nutre, hacia lo que nos hace sentir vivos. El deseo es expansivo, creativo, lleno de posibilidad. El apego es diferente. El apego es el deseo que se ha convertido en necesidad. Es el querer que se ha convertido en depender. Es el amor que se ha mezclado con el miedo hasta que ya no puedes distinguir uno del otro. Y el apego, a diferencia del deseo, es contraído, es ansioso, es controlador, porque sabe, en algún lugar, que lo que sostiene no es sólido, que lo que retiene no puede retenerse por la fuerza. Soltar el apego no significa soltar el deseo. Puedes seguir queriendo algo o a alguien con toda la intensidad de tu ser, pero puedes quererlo desde un lugar de libertad en lugar de desde un lugar de necesidad. Puedes desearlo sin hacer de ese deseo la condición de tu bienestar. Y esa distinción, esa capacidad de desear sin apegarte al resultado, es una de las más liberadoras que puede desarrollar un ser humano, porque te permite estar completamente presente en lo que vives, sin la constante ansiedad de perderlo. Te permite amar completamente, sin la constante vigilancia de que el amor se vaya. No es fácil. No es algo que se logra de una vez. Es una práctica. Es algo que se cultiva con el tiempo, con la conciencia, con el trabajo interior. Pero cada vez que lo practicas, aunque sea por un momento, aunque sea en una situación pequeña, estás construyendo un músculo. Estás desarrollando una capacidad que con el tiempo se vuelve más natural. Permíteme hablarte ahora de algo que tiene que ver con el cuerpo, porque todo lo que hemos estado explorando, todos estos procesos psicológicos y emocionales, no ocurren solo en la mente. Ocurren también en el cuerpo. Y el cuerpo, muchas veces, sabe cosas que la mente todavía no ha procesado. Cuando forzamos, el cuerpo lo siente.
Hay una tensión, una contracción, una sensación de esfuerzo que va más allá de lo físico. Cuando fluimos, cuando estamos alineados con lo que realmente somos, el cuerpo también lo siente. Hay una relajación, una apertura, una sensación de movimiento natural. Y aprender a escuchar esas señales del cuerpo, aprender a distinguir entre la tensión del forzar y la expansión del fluir, es una habilidad que puede guiarte de maneras que la mente racional no siempre puede. No estoy hablando de ignorar la razón, estoy hablando de integrarla con la sabiduría del cuerpo, de escuchar tanto lo que piensas como lo que sientes, tanto en el nivel mental como en el nivel somático. Porque la inteligencia completa de un ser humano no reside solo en la cabeza, reside en la totalidad de su ser. Y cuando empiezas a habitarte de esa manera más completa, cuando empiezas a escucharte en todos tus niveles, empiezas a tomar decisiones que son más coherentes con quien realmente eres. Decisiones que no necesitas forzar, porque nacen naturalmente de tu centro. Quiero hablarte de algo que me parece uno de los aspectos más hermosos y más subestimados del proceso de crecimiento personal, y es la soledad. No la soledad como castigo, no la soledad como fracaso, sino la soledad como espacio sagrado de encuentro con uno mismo. En nuestra cultura, la soledad se teme, se evita, se llena compulsivamente con ruido, con actividad, con conexiones superficiales, porque estar solos nos enfrenta con nosotros mismos. Y eso puede ser aterrador si no tenemos una relación suficientemente buena con nuestro propio interior. Pero la soledad, cuando se elige conscientemente, cuando se habita con presencia, puede ser uno de los maestros más profundos que tenemos. En la soledad se escucha la propia voz, no la voz de los demás. En la soledad se descubren los propios deseos, no los que nos han sido impuestos. En la soledad se encuentra el propio ritmo, la propia naturaleza, el propio centro. Y paradójicamente, quienes han aprendido a habitar su soledad con paz, quienes han aprendido a estar consigo mismos sin huir, son también quienes tienen las relaciones más ricas, porque entran en ellas desde un lugar de elección, no de necesidad. Porque pueden estar con el otro sin perderse, porque saben que si el otro se va, seguirán existiendo, seguirán siendo, seguirán teniendo un interior al que volver. Eso no hace que las pérdidas no duelan. Sigue doliendo, pero no destruye, no aniquila, no deja un vacío existencial que hay que llenar desesperadamente con otra persona antes de haber procesado la anterior. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste genuinamente solo, sin el teléfono, sin el ruido, sin la distracción, y te sentiste bien? ¿Cuándo fue la última vez que tu propia compañía te pareció suficiente, incluso placentera? Si esa pregunta genera incomodidad, si la respuesta es difícil de encontrar, eso es información importante. No es un juicio. Es una invitación a empezar a cultivar esa relación contigo mismo, a empezar a ser tu propio compañero antes de buscar compañía en el exterior. Porque lo que buscamos en el otro, muchas veces, es lo que no nos hemos dado a nosotros mismos. La presencia que buscamos en el otro es la presencia que no nos hemos dado a nosotros mismos. La comprensión que buscamos en el otro es la comprensión que no nos hemos dado a nosotros mismos. El amor que buscamos en el otro es el amor que no nos hemos dado a nosotros mismos. Y cuando empezamos a darnos eso, cuando empezamos a ser para nosotros mismos lo que buscamos en el exterior, algo cambia profundamente, no solo en cómo nos sentimos, sino en lo que atraemos, en las personas que entran en nuestra vida, en las dinámicas que creamos, porque ya no llegamos al otro desde el hambre, llegamos desde la plenitud, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Hay una imagen que me gusta mucho para ilustrar esto. Imagina dos tipos de personas que llegan a una fiesta. La primera llega hambrienta, no solo de comida, sino de atención, de validación, de conexión. Llega con una necesidad visible, con una urgencia que se percibe en cada gesto. Y esa urgencia, paradójicamente, hace que la gente se aleje. Porque nadie quiere ser la solución al hambre de otro. La segunda persona llega habiendo comido. Llega desde un lugar de suficiencia.
No está buscando nada desesperadamente. Está simplemente presente, curiosa, abierta. Y desde ese lugar, las conexiones fluyen naturalmente, porque no hay una agenda, no hay una necesidad que el otro tenga que satisfacer. Y eso no significa que la segunda persona no tenga deseos, no quiera conectar. Claro que los tiene, pero los tiene desde un lugar diferente. Los tiene desde la abundancia en lugar de desde la carencia. Eso es lo que ocurre cuando dejas de forzar. No desaparecen tus deseos, no desaparece tu capacidad de querer. Simplemente cambia la base desde la que operas. Y esa base diferente, ese suelo más firme, es lo que hace posible que lo que es para ti pueda finalmente llegar. Quiero hablarte de una última cosa antes de ir cerrando este recorrido, y es sobre la paciencia. No la paciencia resignada, no la que espera sin hacer nada, sino la paciencia que es en realidad una forma de confianza profunda. La paciencia que estoy describiendo dice: confío en que mi proceso tiene sentido, aunque no lo vea todo. Confío en que lo que estoy viviendo, incluso lo difícil, me está llevando hacia algo. Confío en que cuando esté listo, cuando haya hecho el trabajo necesario, lo que es para mí encontrará la forma de llegar. Y esa confianza no es pasiva. Está acompañada de acción, está acompañada de crecimiento, está acompañada del compromiso continuo con tu propio proceso de individuación. Pero es una acción que no está motivada por el miedo. Es una acción que está motivada por el amor a tu propia vida, por el amor a tu propio proceso, por el amor a quien estás llegando a ser. Jung creía que la psique tiene una sabiduría propia, que si le damos espacio, si la escuchamos, si confiamos en su proceso, nos llevará hacia nuestra propia totalidad. No de manera cómoda, no de manera lineal, pero sí de manera significativa. De manera que tiene un sentido que a veces solo podemos ver en retrospectiva. Y esa confianza en la sabiduría de la psique, en la inteligencia del proceso, en el sentido de lo que vivimos, aunque no siempre lo entendamos, es quizás la forma más profunda de dejar de forzar. Es rendirse no en el sentido de rendirse al otro, sino rendirse al proceso. Confiar en que la vida, tu vida interior y exterior, sabe lo que hace. Hay algo que me gustaría que llevaras contigo de todo esto, no como una fórmula, no como una receta, sino como una pregunta que puedes hacerte cuando sientas que estás forzando. Cuando sientas esa tensión familiar, esa contracción, esa urgencia de controlar el resultado. La pregunta es simplemente: ¿desde dónde estoy actuando ahora mismo? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la carencia o desde la abundancia? ¿Desde quién creo que debo ser o desde quién realmente soy? No siempre tendrás la respuesta inmediatamente. A veces, la respuesta llegará después, cuando puedas ver la situación con más distancia. Pero el simple hecho de hacer la pregunta ya cambia algo. Ya introduces un momento de conciencia en lo que de otra manera sería un patrón automático. Y ese momento de conciencia, esa pequeña pausa entre el estímulo y la respuesta, es donde vive la libertad. Viktor Frankl, que no era junguiano pero cuya sabiduría se complementa hermosamente con la de Jung, decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra capacidad de elegir, y en esa elección está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es lo que cultivamos cuando hacemos trabajo interior. Ese espacio es lo que se amplía cuando nos conocemos mejor. Ese espacio es lo que nos permite dejar de forzar y empezar a fluir. Y desde ese fluir, desde ese movimiento que nace del centro en lugar de del miedo, lo que es para ti tiene la posibilidad de llegar. No porque lo hayas merecido como recompensa, no porque hayas seguido los pasos correctos, sino porque te has convertido en alguien capaz de recibirlo. Alguien que tiene el espacio interior para que algo genuino eche raíces. Alguien que puede amar sin perderse, recibir sin desconfiar, conectar sin desaparecer. Y eso, ese convertirte en alguien capaz de recibir lo que es para ti, eso es el verdadero trabajo. No el trabajo de buscar, de perseguir, de forzar, sino el trabajo de crecer, el trabajo de conocerte, el trabajo de amarte, el trabajo de convertirte poco a poco en quien realmente eres.
Quiero que te quedes un momento con esto, que lo dejes reposar, que no intentes resolverlo ni aplicarlo de inmediato, que simplemente lo dejes estar en ti como una semilla que necesita tiempo y oscuridad antes de poder germinar. Porque el crecimiento no siempre se ve. A veces ocurre en la oscuridad, a veces ocurre en los momentos de quietud, a veces ocurre precisamente cuando no estamos haciendo nada, cuando simplemente estamos siendo. Y quizás eso es lo más importante de todo lo que hemos explorado hoy, que ser, simplemente ser, con toda tu complejidad y tus contradicciones y tus heridas y tu belleza, es suficiente. Que no necesitas forzarte a ser diferente de lo que eres para merecer lo que deseas, que lo que es para ti no requiere que te conviertas en alguien que no eres. Requiere que te conviertas más profundamente en quien ya eres. Y eso, ese proceso de convertirte en ti mismo, de descubrirte, de integrarte, de amarte con honestidad, ese proceso no termina, continúa, a lo largo de toda tu vida, con cada relación, con cada pérdida, con cada alegría, con cada momento de oscuridad y cada momento de luz. Y en ese proceso continuo, en ese camino de individuación que nunca termina del todo, hay algo que me parece profundamente hermoso, que nunca estamos solos, no porque siempre haya alguien a nuestro lado, sino porque llevamos dentro de nosotros toda la sabiduría acumulada de la experiencia humana. Todos los que han amado y perdido, y crecido y vuelto a amar antes que nosotros. Toda esa historia vive en nosotros, en nuestro inconsciente colectivo, como diría Jung. Y esa historia nos dice que es posible, que el dolor no es el final, que la transformación es real, que lo que es para ti, si estás dispuesto a hacer el trabajo de convertirte en ti mismo, encontrará el camino. No sé dónde estás en tu proceso mientras escuchas esto. No sé si estás en medio del dolor o en el umbral de algo nuevo, o en ese extraño espacio intermedio donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién estás llegando a ser. Pero lo que sí sé es que el hecho de que estés aquí, de que estés dispuesto a explorar estas preguntas, de que te hayas dado este tiempo de introspección, ya dice algo sobre ti. Ya dice que algo en ti está buscando crecer. Algo en ti está listo para ir más profundo. Y ese algo, esa parte tuya que busca, que cuestiona, que quiere más que la superficie, esa parte es la más valiosa que tienes. Cuídala, escúchala, confía en ella. Porque al final, eso es lo que significa dejar de forzar. No es resignación, no es pasividad, es la confianza más profunda que existe. La confianza en tu propio proceso, la confianza en tu propia sabiduría interior, la confianza en que si sigues convirtiéndote en quien realmente eres, lo que es para ti sabrá encontrarte. Y así, con esa confianza, con esa apertura, con esa disposición a ser, el camino continúa, no hacia un destino fijo, sino hacia una versión de ti mismo que todavía no conoces del todo. Y ese desconocido, ese misterio que eres para ti mismo, no es algo que temer, es algo que explorar, con curiosidad, con gentileza, con el amor que mereces darte. El camino sigue, y tú, exactamente como eres ahora mismo, con todo lo que cargas y todo lo que has aprendido y todo lo que todavía no sabes, eres suficiente para seguir andando.